Pero ahí le podemos decir, pero ¿por qué no podemos considerar que David Carrera es delincuente? O sea, con esa forma de pensar, entonces digamos que es delincuente. Danilo Carrera, hay presunciones, hay indicios, hay una cantidad de cosas que las vamos a comentar, pero tiene que llevarse a cabo un juicio, un proceso más que un juicio, porque puede ser que no lleguen a la etapa de juicio. Tiene que haber un proceso penal, y en el proceso penal ir viendo los elementos que existen. Mientras tanto, son indicios, son sospechas, elementos de convicción luego, y luego ya son pruebas. En estos momentos no hay pruebas, pero sí hay indicios que nos llevan a pensar que algo anda mal. Entonces, no se puede interferir en un proceso electoral. ¿Por qué le toman el pelo al país? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cosas que en la lógica común del ciudadano común parecen que son viables, pero son imposibles. Entonces dejen, y además, si lo hacen como lo quieren hacer este frente parlamentario, eso debería ser causal de destitución, porque ellos no pueden interferir en un proceso eleccionario. Porque si en este momento dicen, la candidata alcaldesa de tal parte o de alcalde de acá, o este concejal, tiene vínculos con el narcotráfico, ¿y dónde está la sentencia ejecutorial en firme? O sea que tienen el derecho determinados legisladores o periodistas o el gobierno, como anuncia, de decir, este es narcotraficante sin haber sentencia. Ha dicho que a la luz de los hechos es importante que la ciudadanía, academia, sociedad civil, autoridades electorales deban discutir y profundizar las normas y herramientas que permitan un mejor control. ¿Qué opinión le merece, estimado doctor? A ver, la opinión que me merece es una tomadura del pelo. Es una tomadura del pelo, es no entender los temas, como no los entiende mucha gente. O sea, en temas del derecho, de otro tipo de naturaleza, me parece correcto, pero en temas penales, porque en este caso se trata del narcotráfico y de cualquier otro delito, funciona el principio de la presunción de inocencia, que acompaña a la persona hasta que no tenga una sentencia ejecutorial en firme. Por si acaso alguien no tenga claro el tema, esta es una norma mundial, internacional, que viene desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ha pasado por todas las constituciones del mundo y también del Ecuador, y también consta en nuestra constitución y en nuestro ordenamiento penal. Una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona la sentencian. Primero vamos en orden. Se tiene indicios de que una persona pueda tener algún tipo de vinculación. Cabe indagación previa, salvo que se lo tome un delito flagrante. Cabe una indagación previa. La indagación previa dura 1 año para delitos que tienen una pena de hasta 5 años y de 2 años para los delitos que tienen una pena de más de 5 años. Entonces, viene el primer tema. Partamos de que después de esta indagación previa, que puede también acortarse, pero después de esta indagación previa, la fiscalía o el fiscal, o la fiscal que tenga el caso, decide que existen ya no solo indicios, sino elementos constitutivos de la infracción. Entonces, con base en ello, pasa a la etapa de instrucción fiscal. Y de esa manera se inicia otro proceso, en donde tiene 90 días para pronunciarse respecto a la instrucción fiscal, pero esos 90 días se pueden extender cada vez que vincule a una a otra persona 30 días más. Entonces 90 días se pueden convertir en 180 o mucho más días, a veces se ha convertido en años. Entonces, terminada la instrucción fiscal, le pide al juez o a la jueza que convoque la audiencia de juzgamiento, audiencia de llamamiento a juicio. En esa audiencia ya se produce el juicio y se dicta sentencia, que es la sentencia de primer grado. De esa sentencia se puede pedir ampliación o aclaración. Y si se sigue diciendo que existe la delincuencia, que existe el delito y el delincuente, o los delincuentes si son varios, entonces la persona que tiene la sentencia puede recurrir con apelación. De la apelación pasa a un tribunal superior y vuelve a haber el debido proceso y nuevamente se vuelve a discutir el tema. Y en este tema puede haber también, después de una sentencia, en el caso que sea confirmatoria, condenatoria en este caso, sucede que se va nuevamente
pueden pedir las partes ampliación o aclaración y el tema ya se complica un poco más. Si hay una sentencia condenatoria que prácticamente ratifique lo actuado por el juez inferior, se puede pedir un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Se puede incoar un recurso de casación. O también se puede pedir previo a ello, o después de ello, se puede hacer un recurso de revisión. Y luego de ello existe otro recurso adicional, que es el recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Entonces esto no es soplar y hacer botellas. Esto no es soplar y hacer botellas, porque para que una persona sea considerada culpable, sea considerada delincuente, se requiere que haya pasado un proceso penal, que no puede ser acortado porque les da la regalada gana, no puede ser, eso es imposible, en ninguna parte del mundo. Entonces vamos a poner un ejemplo, que presenta una lista de candidatos de un partido o movimiento político para alguna dignidad. ¿Cómo sabe el Consejo Nacional Electoral que tal o cual persona no está habilitada o no debe estar habilitada para la elección? ¿Por qué a alguien se le ocurre decir que está vinculada al narcotráfico? Tiene que haber sentencia ejecutorial en firme. Entonces lanzar una cosa así al aire con una tremenda irresponsabilidad. Esto tenemos que debatir con los colegios de profesionales, tenemos que llevar esta discusión para ver cómo blindamos y no puedan participar. ¿Cómo lo va a hacer? Son cosas, a ver, cuidado con pensar que yo me estoy oponiendo a que no se permita que esta gente participe en las elecciones. Pero se necesita para ello que exista sentencia ejecutorial en firme. Entonces, ¿qué se van a poner a discutir? Que con solamente, qué sé yo, una instrucción fiscal, un auto de llamamiento a juicio o el inicio de una indagación previa ya lo anula un candidato. Eso sería violar a plena luz del día los derechos humanos consagrados en normas internacionales y locales. ¿Qué es lo que pretenden hacer precisamente los del Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea? Frente Parlamentario que no puede existir porque la Asamblea tiene su propia organización. Y la organización son el Pleno de la Asamblea, el presidente de la Asamblea, las comisiones especializadas permanentes, las comisiones ocasionales, antes de ello el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL. Ahí no se contempla que se organicen 3 o 4 por fuera de la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y digan, somos el Frente Parlamentario Anticorrupción. ¿Acaso que la gente se puede autotitular de esa manera? Porque esa es una forma de sorprender a la gente, porque la gente va a creer de que son los que están luchando contra la corrupción y los demás no luchan. Pero además una cosa, que están anunciando, y lo mismo el gobierno, el presidente Lasso dijo que la lista de gente vinculada al narcotráfico, que son candidatos, la tiene el ministro del Interior y que ya está encargado de ver cómo la saca. Y lo mismo dijeron esta gente del Frente Parlamentario Anticorrupción. Eso sería interferencia en un proceso electoral. Porque para que se pueda objetar una candidatura, desde el punto de vista penal se requiere sentencia ejecutorial en firme. O sea, la gente que no conoce derecho, que es mucha gente, puede pensar y decir, doctor Tandazo, pero entonces, ¿cómo hacemos? No, es que no se puede hacer nada. El tema es que hay que controlar el narcotráfico en la causa y en la raíz del problema. ¿Por qué aparecen 200 toneladas de cocaína en el año 2022 incautadas, que no es el total de la producción, no de la producción, sino del transporte y la comercialización? Porque nosotros no producimos cocaína. ¿Por qué aparecen? Porque las fronteras son permeables, son porosas. Entonces ahí hay que insistir. Ahí hay que insistir. Si el Ecuador no tiene plantaciones de coca, que se supone que no las hay, si no tiene plantaciones de coca, entonces ¿cómo va a producir cocaína? O le metemos materia prima al Ecuador, o le metemos ya la cocaína procesada. Entonces, tiene que haber controles en fronteras. Y entonces nos estaríamos lamentando que lo que pasa en las cárceles de Guayaquil, que lo que pasa en las cárceles de Cotopaxi, que aquí, que por acá. O sea, hay que atacar a los problemas y ataquen las causas, no en los efectos. Y peor con alguna reforma legal. ¿Qué va a decir la reforma legal? O sea, cuando yo veo ese tipo de propuestas, realmente me parece o es ignorancia, o definitivamente le quieren tomar del pelo al Ecuador. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se marea y crea en expectativas y la gente dice, parece que eso sería bueno. Eso es imposible. Es imposible porque una persona tiene derecho a la presunción de inocencia
en el Congo, en Tanganyika, en cualquier parte del mundo, en Francia, Alemania, en Brasil, en Argentina, en Japón, hasta que no tenga una sentencia ejecutoriada en firme. Entonces, ¿cómo lo van a objetar? Si un proceso tendría que, más o menos para que tengamos una idea, a ver, con esto cierro este tema, tendrían que candidatizarse con unos 4 años de anticipación, lanzar las candidaturas y decir hay 3 años de plazo, por lo menos, para que se vea si las personas que son candidatos tienen algún problema con la justicia. Para que existan procesos que se desarrollen y al final decir, señores, cambien esa gente porque esa gente no acaba de ser sentenciada, pero no sentencia en primera instancia, sino ejecutoriada. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Por qué le toman el pelo al país? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cosas que en la lógica común del ciudadano común parecen que son viables, pero son imposibles. Entonces dejen, y además, si lo hacen como lo quieren hacer este frente parlamentario, esto debería ser causal de destitución, porque ellos no pueden interferir en un proceso eleccionario. Porque si en este momento dicen, la candidata alcaldesa de tal parte o de alcalde de acá, o este concejal, tiene vínculos con el narcotráfico, ¿y dónde está la sentencia ejecutoriada en firme? O sea que tienen el derecho determinados legisladores o periodistas o el gobierno, como anuncia, de decir, este es narcotraficante sin haber sentencia ejecutoriada en firme. O sea, es un tema grave. ¿Tienen alguna duda de alguien? Pues presente la denuncia y esa denuncia tiene que correr su tiempo, el tiempo que dure la indagación, la instrucción fiscal, el juicio y todos los demás procesos penales que tiene que someterse ese caso. Entonces, o sea, ¿por qué lo digo? Porque están a punto en esta semana de hacer estos juegos pirotécnicos y de pronto comenzar a hablar. ¿Para qué? Porque lo dicen, verá. Como que no dicen nada, dicen así. Y en esto están metidos de todos los partidos políticos. Pero solamente se refieren, pero no dicen así, porque deberían decir así. En esto están metidos la gente de la izquierda democrática, de Pachacuti, del Partido Social Cristiano, de Creo, de UNES, de todo. Díganlo. Entonces dicen, están todos metidos. Pero de lo que hay en un cantón no sé qué, ahí está metida la gente de UNES. O sea, singularizan. O sea, están interfiriendo en un proceso electoral. Están interfiriendo. Entonces eso no se puede hacer. No se puede hacer. Hay demasiado travieso en el Ecuador. ¿Y por qué hay mucho travieso en el Ecuador? Porque en el Ecuador no se ha generado una espiral de violencia mayor. Hay una espiral de violencia a nivel de sicariatos, de crímenes de la calle, de robos, de este tipo de cosas. Pero cuidado, se desborde la violencia en algún momento por casos más grandes, porque van a tener que tener un carro blindado por cada fiscal y por cada juez para poder caminar si dan paso a este tipo de cosas y con mayor razón a la gente del Consejo Electoral. Entonces eso no se puede hacer. No se puede. ¿Cómo sale como gato panza arriba vendiéndolo a su cuñado? Que de eso vamos a hablar después de muy poco. Como gato panza arriba. Pero ahí le podemos decir, pero ¿por qué no podemos considerar que Danilo Carrera es delincuente? O sea, con esa forma de pensar, entonces digamos que es delincuente. Danilo Carrera, hay presunciones, hay indicios, hay una cantidad de cosas que las vamos a comentar, pero tiene que llevarse a cabo un juicio, un proceso más que un juicio, porque puede ser que no lleguen a la etapa de juicio. Tiene que haber un proceso penal, y en el proceso penal ir viendo los elementos que existen. Mientras tanto, son indicios, son sospechas, elementos de convicción y luego ya son pruebas. En estos momentos no hay pruebas, pero sí hay indicios que nos llevan a pensar que algo anda mal. Entonces, no se puede interferir en un proceso electoral. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.